el libro de Daniel capítulo 12. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Daniel capítulo 12 del verso 1, vamos a leer en adelante, ya que Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Su gracia, su amor, su misericordia para con nosotros, mis hermanos, es grande. ¿Para cuántos Dios es grande? ¿A quiénes Dios les ha dado victoria? En los últimos tiempos Dios va a hacer cosas grandes, cosas impresionantes. Dios las va a hacer. A veces hay cosas que no están en nuestra mente, aún no están ni en el lapso del presente, en diferentes planos, porque hay plano presente, plano pasado, futuro, pero hay otro plano, que es el plano sobrenatural. Y hay que traer lo que está arriba, en las promesas, traerlo al mundo físico, las palabras del Señor. Y vamos a leer hoy sobre este precioso pasaje en la palabra del Señor, en Daniel capítulo 12. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado o libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahí vamos a estar meditando, hermanos. Tome su lugar, por favor. Y vamos a hacer una pequeña connotación acerca realmente del tiempo en el que pasó esta escritura. Obviamente el libro de Daniel lo escribió Daniel. Y lo escribió en una época en la que el pueblo de Israel estaba en Babilonia. En otras palabras, ellos estaban en cautiverio. Producto de la rebelión, producto de la desobediencia. Por eso fue que Dios permitió el cautiverio. No es porque Dios quisiera hacerlo, porque si Dios hubiera querido que nosotros fuéramos cautivos, así nos hubiera creado cautivamente. Pero no, Dios nos creó con toda libertad. Nos creó con libertad espiritual, con libertad física, aún con libertad de expresión de palabras y de pensamientos. Daniel está en un lugar de Babilonia donde todos sabemos que está en el palacio. Él había estado y había disfrutado de estar con mínimo tres hasta cuatro reyes: Nabucodonosor, Darío, Ciro, y él está allí presente, viendo todo lo que está pasando en el imperio. Y una de las grandes preocupaciones de Daniel era: ¿por qué nosotros los israelitas estamos en cautiverio? ¿Por qué estamos siendo cautivos? ¿Por qué no somos libres? Y esa era una de las preguntas que Daniel siempre se hacía. Y por eso es que él ese pensamiento que él tenía se lo comunicaba a sus tres mejores amigos que él tenía. Aunque no eran 10. No eran 3, perdón, eran 10 amigos los que él tenía. Pero de los 10 él tenía siempre 3. Ya sabemos nosotros, Sadrach, Mesach y Abednego eran amigos íntimos de él, a los cuales les comunicaba el mensaje. Pero ahora él está ahí, cautivo, y empieza a recibir una visión. Y ve él el panorama del presente, fruto de un esfuerzo que Daniel hizo. Él se esforzó, mis hermanos, por ver la revelación. Él no estaba contento, no estaba satisfecho
del momento en el que estaba viviendo. Él sabía que solamente era una estación, un momento que él estaba viviendo. Pero él estaba preocupado por su pueblo, por los judíos, por los hebreos. Y fruto de eso aparecen las visiones que ya todos sabemos, capítulo 7, que aparecen las visiones de las 4 bestias feroces, ¿verdad? Los diferentes imperios que habrían de suceder en su tiempo y después de su tiempo. Y una de las palabras que Dios le dice a Daniel es: sella las palabras de esta profecía, porque esto no es para tu tiempo, es para el tiempo futuro. Y yo quiero que vaya conmigo, por favor, porque él le dice: esto séllalo, ponle un sello. Y cuando usted ve la diferencia entre Daniel y Apocalipsis, es en que a Daniel le dice Dios: sella las palabras de esta profecía, no son para tu tiempo. Después de ti se levantarán 4 imperios. Obviamente ya sabemos, el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio persa, el imperio medio persa, el imperio babilónico. Pero le dice, dentro de esos 4 imperios o reinos se va a levantar un reino. Fíjese bien, un reino que jamás tendrá final. Se levantará un príncipe dentro de tu pueblo, el cual establecerá otro reino, el cual jamás será quitado. Y obviamente por eso sabemos nosotros que el imperio romano tenía 350 años de existencia cuando nació Jesucristo. Después ese imperio duró todavía 750 años más, hasta la caída, ¿verdad? Que ya sabemos que el imperio romano, la división de él, la caída del imperio romano fue porque hubo división dentro del imperio. Y fruto de eso es que el reino de Jesucristo, cuando Jesús aparece, escuche bien, cuando Jesús aparece, estaba reinando el imperio romano. Y surgió de la nada. De la nada. Pero como estaba profetizado de parte de Dios que iba a surgir, Jesús empieza a predicar. ¿Por qué Jesús predicaba siempre: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado? Es que mire, la conexión entre el Padre y Jesucristo estaba latente en esos días. Él nunca se desconectó de la visión de su Padre. Entonces le dice: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Lo mismo predicaba Juan el Bautista. Entonces empieza a surgir, mis hermanos, el reino de los cielos establecido por Jesús. No es como la tradición lo cuenta. La tradición cuenta parte de la historia, pero no está completa. Lo más completo está en la palabra. Y vea conmigo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice el verso 2. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Está hablando de aquel que es maestro, aquel que enseña, que resplandecemos de una u otra manera, porque somos luz, somos transportadores de luz. Esos somos los que les enseñamos la justicia, los que enseñamos la palabra del Señor. Por eso es que un predicador no tendrían que haber mentiras. Aleluya. Porque la mentira es parte de la oscuridad, etcétera y etcétera.
No debería, porque somos transportadores de luz, alumbramos donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Debemos de alumbrar. A eso somos llamados. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aleluya. Él le dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar esta profecía. Te voy a hacer entender lo que va a pasar, pero tú ponle un sello. Y el sello que él le puso era silencio. No había que contarlo. Hasta que cuando en Alejandría empezaron a reunir todos los pergaminos, ¿verdad? Por ahí por el año 320, 318 después de Cristo, reunieron los rollos y empezaron a hacer la primera Biblia. Los primeros pergaminos que fueron traducidos, y se dieron cuenta ellos que los libros o los rollos escritos por los judíos eran muy fascinantes, eran extremadamente con una sabiduría tremenda, más que todos los libros reunidos en Alejandría, en la biblioteca de Alejandría se llamaba. Entonces él le dice, sella, no lo digas, no lo declares, porque no es para tu tiempo. Hay cosas, mis hermanos, que Dios nos puede dar a nosotros, nos puede revelar, que como no lo logramos entender, nuestra mente es tan finita que no logramos captar el mensaje de Dios. Dios no nos lo da a conocer. Aleluya. Y aún si lo diera a conocer, es más, a veces Dios te da un sueño a ti y no lo entiendes. Dios me da un sueño a mí, no lo entiendo. Digo, wow, ¿y qué pasó? ¿Qué quieres hacer tú? A veces Dios tiene que hablarnos tan claro, ya más claro ya no se puede hablarnos Dios, y aún hablándonos claro no lo entendemos, no entendemos el mensaje que viene del cielo. Entonces Dios le dice a Daniel, séllalo, porque eso no es para ti, no es para tu tiempo. Y dice, y la ciencia se aumentará en los últimos tiempos. Yo les voy a decir algo, pero nuestra generación muchas veces no está preparada para la tecnología que tenemos. Ahorita nos asustamos con un celular. Se cree que el invento más grande que el hombre ha hecho es el celular. Porque en el celular usted carga archivado casi todo. Pero viene una computadora, se llama la computadora cuántica. Esa computadora es un totalmente fenómeno, porque esa ya no va a trabajar con unos y ceros. Ya no va a trabajar con el código o con los códigos normales. Va a trabajar con otra clase de códigos. Se cree que la computadora cuántica va a empezar a revolucionar todo el sistema de tecnología que ahora tenemos. Pero yo le aseguro que si esa tecnología la tenemos ahorita y nuestra generación no está preparada para recibir esa tecnología que viene, nos volvemos locos. Usted sabe de dónde viene el plasma. Viene del espacio exterior. Es como un aceite que han sacado del espacio exterior para volverlo plasma, etcétera. Entonces ahora, mis hermanos, la tecnología que tenemos está solamente así, mire, es para nuestro tiempo. Nuestros hijos, nuestros nietos van a llegar a ver algo que nosotros jamás hemos pensado. Si a mi abuelo, cuando él nació en el año 1919, le hubieran contado y le hubieran dicho que iban a haber aviones, que iban a haber helicópteros, que iban a haber vehículos, medios de transporte. En la época de mi abuelo, el único medio de transporte era el caballo. No habían vehículos. Cuando vieron el primer avión, todos caían al suelo y gritaban, Cristo viene.
porque era una admiración total. Cuando miraron el primer automóvil hecho de vapor, luego los carros eléctricos, carros de gasolina, carros de diésel, medios de transporte que ahora nosotros ya no nos admiramos. Pero viene una tecnología mayor, más grande, y dijo aquí Dios, la ciencia se aumentará. Dicen que cuando el primer hombre en África hizo el primer trasplante de corazón, todos los medios de comunicación estaban a la expectativa que iba a pasar con este hombre. Y el primer hombre que recibió trasplante de corazón, si usted no lo sabía, fue un boxeador. Un hombre que practicaba el boxeo, pero ya había tenido 3 intentos era cardíaco, ya iba a morir el hombre. 3 veces que casi se iba, y en esa vez le partieron el pecho y le sacaron el corazón y le metieron un corazón nuevo. Y cuando vieron que el corazón empezaba a palpitar y le dio vida, fue una noticia en primera plana. El hombre, en el 1969, en marzo, si no me equivoco, 9 de marzo de 1969, cuando el hombre llegó a la luna, fue una noticia mundial. Cuando se inventó la primera computadora, fue una noticia mundial. Y así sucesivamente, todos los inventos que así han ido dando son noticias mundiales. Entonces nosotros de una u otra manera, como iglesia, como pastores, como ministros, debemos de estar preparados. Amén, aleluya. ¿Sabía usted que en la tecnología que estamos hay una cámara de 25,000 megapíxeles que están dirigidos a la Tierra de parte del espacio? Hay un satélite arriba, hermanos, que nos están examinando todo. Hay gente que dice, ay pastor, yo me escondo de aquí, que me escondo de allá. Si te vas al baño, ahí te encuentra la cámara. Es una cámara que tiene capacidad de traspasar las paredes. Es una cámara que te sigue, tiene la capacidad de seguir, invisible. Esa la inventaron los chinos. ¿Qué no tendrán? Tienen muchas cosas que no nos dicen, pero que están, mis hermanos. Ahora están trabajando todo, están trabajándolo con el reconocimiento facial. Aleluya. Cuando tú abres el celular y recibes una llamada, automáticamente dices, oh, ¿quién me está llamando? Cuando tú dices, ¿quién me está llamando? Ya te tomaron la foto. Invisiblemente ya te tomaron la foto. Ya hace reconocimiento facial. Los teléfonos antiguos, pues no, pero estos teléfonos que son avanzados, sí. Ellos saben quién tú eres, ellos saben cuánto comes, sabes cuándo duermes, sabes cuánto caminas. Ellos conocen, mis hermanos, está todo archivado. Se llama la nube, un lugar donde están todas las computadoras, son edificios grandes, todo trabaja ahorita, todo está trabajando con lo que es la fibra óptica. Pero no, viene algo diferente a la fibra óptica, viene algo más avanzado. Están descubriendo que la agua o nuestra agua, ya sea agua dulce, agua de mar, esa agua tiene memoria, una memoria ilimitada. Lo que viene es tremendo, mis hermanos. Por eso es que yo no sé, pero si usted no lo cree, o aún los que nos miran por los videos no lo creen, no es problema mío. Pero uno de pastor tiene que vivir actualizándose cada día. Hay que entender lo pasado. Hay que conocer el futuro. Hay que saber lo que viene. No está de malo que te informes, que nos informemos de las cosas que están pasando. Porque la Biblia dice, el entendido entenderá. ¿Por qué Jesús tuvo que abrirles el entendimiento? La Biblia dice que Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos para que conocieran la Escritura. La ignorancia es una arma que el diablo está usando en estos tiempos. Y cuando se levanta un líder, un pastor, abriendo el entendimiento, lo que hace la iglesia regularmente es criticarlo, es señalarlo.
ese pastor está loco. No, loco está el que no se entera, el que no estudia, el que no se prepara, el que no se informa. Ese sí es loco. Porque mis hermanos, usted no puede ignorar el día en que estamos, la fecha en la que estamos. Usted no puede ignorar que tenemos un lapso de vida. Aleluya. Tenemos fecha de caducación. Mire lo que dice el verso 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Era una pregunta que le estaba haciendo. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Está hablándole, mire pues, el libro de Daniel fue escrito 750 años antes de Cristo. Y estaba, mire, viéndolo. Él ya estaba viendo, transportándose hacia el futuro. Yo no sé si todavía ya se ha inventado lo que es la máquina del tiempo, pero la verdad que para mí que sí existe la máquina del tiempo. Porque la verdad que Dios, como dice la palabra, ¿quién con una luz se pierde? La iglesia no puede estar perdida dentro de la iglesia, dentro de la luz de la palabra. Y aquí dice él: yo estaba mirando y miré al ángel que estaba, escuche bien, porque este ángel estaba con un pie en el mar y el otro pie lo tenía en la tierra. Y él estaba ahí, mire, con las manos al cielo, y él juraba por el que vive por los siglos de los siglos, que será tiempo y la mitad de un tiempo. Está hablando de 3 años y medio. Está hablando de un cumplimiento. Está hablando de algo que va a pasar. Aleluya. Y él dice aquí: hasta que pase el tiempo del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Está hablando de nosotros, del pueblo de Dios hoy en este tiempo, de la iglesia del Señor. Por eso, mis hermanos, es que Jesús no le puso una fecha cuando Él va a regresar. Esa es la razón principal por la que Jesús no le puso una fecha, porque esa fecha la tiene solamente el Padre. El tiempo de la iglesia es hoy. El tiempo de nosotros es hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Pasemos el mayor tiempo, si es posible, en la presencia del Señor. Amén. Y prediquemos este evangelio, porque el tiempo se acorta. El tiempo se termina. Y yo le voy a decir algo: pero si usted no quiere hacer la obra del Señor, nadie lo va a venir a hacer por usted. Hay un trabajo delegado para mí, que si yo no lo hago, nadie lo va a venir a hacer por mí. Es algo que Dios me delegó: ir, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El trabajo de nosotros todo el tiempo es andar listos, andar preparados para predicar la palabra del Señor. Si yo no lo quiero hacer, es problema mío, pero Dios me lo va a demandar. Amén. Pero hay que predicar la palabra, hay que predicarla, porque el tiempo se va a terminar para la iglesia. Aleluya. El verso 8: y yo oí, mas no entendí. Mire. Yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
Este es un punto que pocos entienden. Yo sé, yo creo en la segunda venida de Cristo. Amén, amén. Yo creo que el Señor va a venir. De un momento a otro, Él va a venir. Lo que yo no sé es la fecha. Lo que no conozco es la fecha. ¿Por qué está sellado, pastor? Está sellado porque no es en nuestro tiempo, no es en nuestra época. Será en el tiempo cuando Dios quiera. Yo siempre le digo a alguien que me anda forzando a que hable de la segunda venida de Cristo y que no sé qué, que tenés que hablar de esto y que yo le digo, tranquila, ¿ya terminó de predicar usted el evangelio? Sí, porque en las redes sociales mucha gente, mis hermanos, que predique la segunda venida de Cristo. Pero le digo yo, ¿por qué está tan apurada? Si no hemos hecho nuestro trabajo todavía. Dijo Jesús, cuando este evangelio sea predicado en toda la tierra, entonces vendrá el fin. Si este evangelio no ha sido predicado en toda la tierra, entonces el fin no va a llegar. La primera señal de que Cristo viene o que ya está a punto de venir es que este evangelio ya casi esté predicado en todos lados. Yo me alegro por el presidente Nayib Bukele, por el presidente de Guatemala. Son dos columnas fuertes que Dios está levantando. Ellos no se avergüenzan a hacer una oración públicamente y decir que Dios está con ellos. Así fueran todos los presidentes, mis hermanos. Que el evangelio de Jesucristo se predique en el palacio, que se predique en las calles, que haya libertad para predicar la palabra. Porque ¿qué daño le hace el evangelio a la gente, a la sociedad? Ningún daño. Más bien les ayudamos nosotros a los gobiernos a combatir. Les ayudamos nosotros más bien. Cuando dicen amén, escuche bien lo que dice la palabra, porque dice aquí que las palabras están selladas para el tiempo del final. Sea que, mis hermanos, escúchenme, porque como hubo un principio, también va a haber un final. Yo sé que hay iglesias, hay lugares donde hoy este evangelio no se predica, no se enseña. Porque muchos creen que este mundo no va a ser destruido, y sí va a ser destruido. Pero lo que a mí me alegra es que no es en el tiempo mío, es en el tiempo de Dios. Aleluya. Porque quien es el dueño del mundo y del planeta y de la tierra y de la luz, del sol, todo lo que existe, es Dios. Y nosotros sencillamente somos mortales. Y mientras estemos en esta tierra, esforcémonos a lo máximo por adorar a Dios, por servir, por consagrarnos. Y si alguien lo ofendió, sencillamente levante su mano y perdónenlo. No ande guardando rencores, hombre. Amén. Aleluya. Si quien lo ofenda siempre va a haber. Aleluya. Quien esté inconforme siempre va a haber. Quien lo limite siempre va a haber. Pero quien lo levante van a ser pocos. Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que predicar la palabra. Oí, mas no entendí, dice Daniel. Porque hay cosas que uno las oye, pero no las entiende. Pastor, me ha dicho alguien por ahí, he leído la Biblia, pero no la entiendo. Claro, si no es Dios que nos ilumina con su palabra y su verdad, no la vamos a entender. Necesitamos que Dios nos ilumine, que nos dé la luz para ver claramente lo que es su palabra. Por nuestra propia cuenta. Yo sé que ninguno estuviéramos aquí, pero como es Dios el que tiene un plan, tiene un propósito para nuestras vidas, gloria al Señor. Aleluya. Dice aquí el verso 10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Mire, es que hay gente que, los impíos, ¿sabe usted quién es un impío? La gente que conoce de Dios pero no quiere del evangelio. La gente que saben, pastor, ya fui evangélico. Pastor, yo estuve en la iglesia, pero no quieren nada del evangelio, que viven perdidamente, que sabiendo lo bueno y no lo hacen. Ese es un impío, mis hermanos. Y yo le voy a decir algo, pero dentro de la iglesia también hay gente impía, que saben lo bueno, no lo hacen.
Esos también, no solamente allá afuera. Afuera están los que no quieren saber de Dios, pero aquí adentro están los que sí quieren, pero no obedecen. Aleluya. Y de nada sirve que Dios nos hable, sí, y que diga, ay, sí, a mí Dios me dijo que hiciera esto, pero ¿y qué pasó? No lo hiciste. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere hacer la voluntad de Dios? Porque todo lleva un esfuerzo, todo lleva un sacrificio. Todo nos lleva a morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Aleluya. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Cuántos entendidos sabemos aquí? ¿Cuántos vamos a estar listos, preparados con el Señor? Si el Señor viene hoy, ¿nos vamos con Él? Aleluya. Gloria al Señor. Entonces hay que estar preparados. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Equivale a 3 meses y medio. Pero el continuo sacrificio, ¿dónde se hacía el continuo sacrificio en ese tiempo? Bueno, en ese momento no se hacía, pero según la ley de Dios, había un lugar donde se habría de hacer continuo sacrificio. Sabemos nosotros que el primer templo fue construido por Salomón, el rey Salomón. El segundo templo fue construido por el rey Herodes. Pero en el año 70 después de Cristo, ese templo fue totalmente destruido. Y las tierras de Israel quedaron totalmente devastadas. Escuche bien, por favor. Porque las tierras quedaron devastadas y asoladas, como lo profetizó Dios. Por causa de matarme, por causa de despreciarme, habrá consecuencias, les dijo Jesús a los discípulos. Él se dejó quitar la vida. Él dijo, yo pongo mi vida, vaya, está bien. Todo lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo tiene cumplimiento, mis hermanos. La gente de hoy en día es que no quiere entender lo que es realmente la palabra del Señor. Pero realmente estamos viviendo una época, mis hermanos, en que la gente está endurecida muchas veces. No quieren obedecer a la palabra del Señor. Pero escuche bien, porque en el año 70 fue totalmente destruido. Y desde entonces no se ha vuelto a construir otro tercer templo. Entonces el sacrificio se tiene que volver a dar en el tercer templo. La pregunta es, ¿por qué no se ha construido? Por casi, mis hermanos, 2000 años, las tierras de Israel estuvieron devastadas, estuvieron solas, hasta que llegaron las diferentes poblaciones, tribus, diferentes grupos de personas, incluyendo los romanos, incluyendo los mongoles, incluyendo las tribus, los pueblos árabes, empezaron a llegar a ese lugar y construyeron la mezquita. El mundo musulmán tiene 3 casas, que son las 3 casas más importantes para ellos. Una es la casa de Alá, el Dios de ellos. Es donde tienen una piedra en medio y todos la adoran, esa piedra, por lo que tiene adentro. Una vez al año le hacen rueda a todos los musulmanes y empiezan a darle vuelta y darle vuelta a la piedra y empiezan a adorar. Y llega un momento, si no me equivoco, a las 12 del día, todo el que es musulmán dobla rodillas y pega su frente a la tierra y adoran y esperan a Alá. Pero está la segunda casa, es la casa de Abraham, porque ellos que en su corazón creen que son descendientes de Abraham.
Y la tercera casa que ellos adoran es la cúpula que nosotros vemos en el terreno donde fue construido, o donde quitaron el segundo templo. Esa cúpula que vemos nosotros ahí como iglesia, eso se llama la casa del profeta Mahoma. Entonces, para construir un tercer templo hay que destruir ese territorio, destruir ese lugar y volver a construir un tercer templo. Aleluya. Gloria al Señor por las Naciones Unidas y gloria al Señor por Estados Unidos de Norteamérica, que en el año 1948 ellos le delegaron al pueblo de Israel un territorio. Durante casi 2000 años el pueblo de Israel estuvo sin territorio, navegantes en el mundo. La mayoría fueron centroamericanos, llegaron a Centroamérica. La mayoría llegaron a Suramérica. Y otros quedaron en otros lados, llegaron hasta Europa. Y Adolfo Hitler exterminó, quiso matar a todos los judíos. Mis hermanos, los tiempos están llegando, los tiempos se están cumpliendo. Eso no lo podemos tapar el sol como un dedo, como dicen. No podemos callar, pero debemos de estar listos, debemos de estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El verso 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, dijo, mire pues, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. En otras palabras, él le dice: mira, ¿sabes qué? Te estoy dando a conocer todos estos misterios, todos estos secretos de todo lo que va a pasar. Yo sé que no es en tu tiempo, no es en tus días. Pero yo quiero explicarle algo a usted, por favor. ¿Qué es lo que a Daniel llevó, mis hermanos, realmente a humillarse en la presencia del Señor? ¿Cuántos creen que Daniel oraba 3 veces al día? Por la mañana, al nacer el sol, al mediodía, y oraba en la tarde. Y siempre tenía una ventana viendo hacia Jerusalén. Y él adoraba a Dios. Y no solamente eso, estaba en ayuno. Pero de repente surgió algo en el corazón de Daniel y dijo: bueno, vamos a ver qué pasó. Y agarró los rollos del profeta Jeremías y empieza a estudiar los rollos del profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías había escrito una profecía que decía que el pueblo de Dios iba a ser cautivo 70 años. Entonces viene él y dice: bueno, ¿y cómo es posible que los 70 años ya se cumplieron y el pueblo de Dios todavía sigue siendo esclavo? Todavía estamos en cautiverio. Cosa que ninguno quiere hacer, lo voy a decir ahorita. Ninguno queremos, voy a incluirme yo también en el paquete. Daniel se metió en ceniza, en silicio, rasgó sus vestiduras y se humilló, dice la Biblia, en la presencia de Dios. Él no oraba por él oraba por el pueblo. Él oraba por el pueblo y le decía: Dios, yo sé que hemos pecado delante de ti. Yo sé que te hemos fallado, Señor. Aquí estoy de rodillas. Aquí estoy humillado. Revélame, 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 revélame. ¿Por qué no hemos salido de Babilonia todavía?, le decía. Pasó el primer día, el segundo día, los primeros 3 días. Pasaron 7 días de ayuno, de oración, clamando y clamando y clamando a Dios. No solo queremos que Dios nos responda a todas las oraciones. Imposible. Hasta que no hagamos morir esta carne, no vamos a ver la gloria de Dios.
¿Sabe por qué nos enojamos muchas veces con cosita poca? Porque andamos en la carne. Hay que ser sinceros. Gloria a Dios. ¿Por qué muchas veces no queremos venir a la iglesia? No queremos servir al Señor porque andamos en la carne. Amén. ¿Por qué padecemos enfermedades? ¿Por qué padecemos angustia? ¿Por qué estamos en tribulaciones muchas veces? Porque andamos en la carne. Daniel se humilló en la presencia del Señor. Aleluya. Y aunque dice la Biblia que hubo batalla en el cielo, Miguel peleaba contra demonios en el cielo para que la bendición no llegara. Cuando el ángel llegó, lo primero que le dijo: oye, Daniel, desde el momento, escuche bien, desde el momento que dispusiste tu corazón para adquirir sabiduría y no pediste por ti, sino que empezaste a pedir por el pueblo de Israel, tu oración fue escuchada. Y yo he venido para traerte la respuesta. Y empieza Dios a explicarle: mira, Daniel, esto y esto y esto va a pasar, no en tu tiempo, en el tiempo futuro. Escribe, 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 escribe. Gloria al Señor, porque Él escribió, hermanos. Nosotros no somos capaces ni de escribir un sueño. Dios te da un sueño y no agarras el lapicero y dices: Dios me habló, ta, 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 ta. No escribe ni una letra. Y queremos otro día recordarnos, 2 días después recordarnos, y después nos preguntamos: y yo soñé un sueño, pero ni me acuerdo. Daniel escribía. El ángel de Dios le enseñó a escribir. Escribe, Daniel. Gloria al Señor. Porque por causa de la humillación de Él, nosotros somos bendecidos. Yo no sé quién va a ser bendecido por medio de tus alabanzas. Yo no sé quién va a ser bendecido por medio de tu palabra, que predicas, que cantas, que adoras, que sirves a Dios. Pero no lo hagas por ti, hazlo por Dios y hazlo por alguien más. Aleluya. Hay mucha gente allá afuera, mis hermanos, que desconoce la palabra del Señor. Y tú eres llamado por Dios como un medio de transporte para llevar esa palabra. Y repito esto: si no lo haces tú, ¿quién más lo va a hacer? No, que no te importe que te llamen loco, que no te importe que te ignoren, que no te importe que te digan lo que te digan. Haz el trabajo que Dios te mandó a hacer. Eso es lo que marca. Eso es lo que Dios quiere. Aleluya. Entonces le dice aquí: y tú irás hasta el fin. Pero escuche bien: y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Al final de tus días. En otras palabras, tú vas a morir. Escribe, deja escrito, deja escrito, deja escrito, deja escrito. Pero tú te vas a ir a la tumba, vas a dormir conjuntamente con tus padres. Pero lo que sí te digo, que esto tiene cumplimiento. Y hasta los días de hoy, todo lo que Él dijo tiene cumplimiento. Que Dios les bendiga, hermano Julio con nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Que Dios me les bendiga. Dele fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. En Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aún tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Las puertas que se le estaban abriendo a esta iglesia de Filadelfia no eran las mismas puertas que se le abrían a las demás iglesias fundadas por el apóstol Pablo.